Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente miércoles de Dialoguemos por aquí, por Un Mundo de Economía a través de Televisora del Táchira. Bienvenidos sean todos ustedes. Fidel, ¿cómo estás? Muy bien, Darcy, gracias a Dios. Bienvenidos amigos, como acostumbramos los días miércoles vamos a estar en franco diálogo con un invitado y hoy vamos a estar hablando sobre la situación petrolera de Venezuela y por supuesto de la empresa estatal venezolana que maneja el negocio petrolero. PDVSA, entre la espada y la pared, así la vemos y nos preguntamos si esa es la situación. Para ello tenemos con nosotros a un invitado muy calificado para hablar del tema. ¿Quién es nuestro invitado, Darcy? Bueno, nuestro invitado y excelente amigo Rafael Quiroz Serrano, él es economista petrolero, profesor de pre y posgrado de la Cátedra de Asuntos Petroleros de Venezuela en la Universidad Central de Venezuela y también ensayista. Una vez más, es un honor tenerte aquí en nuestro programa y también tuyo, por supuesto, porque esta es tu casa. Además es padrino nuestro. Así es. Bueno, gracias Darcy y Fidel, muy amable por la invitación y un saludo muy cordialísimo a toda su teleaudiencia, ¿no? Muchas gracias, bienvenido. Bueno, el tema petrolero, Dios mío, y sobre todo específicamente el tema petrolero aquí en Venezuela. Vale tomar en cuenta que Venezuela es el país con reservas, con petróleo altamente cuantificable y que en un momento constituyó el país con mayor ingreso per cápita de toda la región, de toda América Latina. ¿Cómo ha llegado a esta debacle en la que se encuentra actualmente con una crisis económica y humanitaria la más connotada de toda su historia republicana? Se persistió en el mismo error porque no se aprovecharon los recursos que fueron recibidos por esas bonanzas petroleras donde no se estaba preparado quizá los que comandaron la economía petrolera para esas épocas de bonanza, no preparados psicológicamente para asimilar esa época de superabundancia. ¿Cómo explicar todo esto, dado la actualidad? Sí, bueno, Darcy, mira, la explicación la da usted misma al final de la introducción de su respuesta. Simplemente dejamos pasar la más larga, la más profunda, la más intensa de las bonanzas petroleras en toda la historia del petróleo en Venezuela. Esa bonanza que nos arropó desde el año 2009 hasta mediados, hasta julio del 2014, ahí le ingresaron a Venezuela cualquier cantidad de petrodólares. Una maraña, un río desbordante de petrodólares inundó prácticamente la economía nacional y lamentablemente no nos preparamos para esta época que en criollo llamamos la época de las vacas flacas. Por no decir muertas. Por no decir muertas, para no referirnos a Vaca Muerta, allá al sur de Argentina, donde está uno de los yacimientos más grandes de petróleo de Sudamérica. Claro, pero la dejamos pasar así de simple. Nos entretuvimos en muchas cosas, en una fiesta de jolgorio, en una larga noche de fiestas y rumbas. Y bueno, no nos preocupamos por haber creado, haber producido o haber construido como alternativa una economía diversificada, una economía basada en la parte del turismo, en el sector agrícola, en cualquier de las cantidades de sectores que hay. Y resulta, bueno, la economía petrolera, como digo yo, se tragó la estructura de las demás economías en Venezuela. Y está reinando a solas para siempre. Esperamos, por supuesto, que no sea para siempre, pero el hecho es que este gobierno, o este periodo de gobierno, lo que ya llamamos 20 años de este régimen, simplemente malbarató todo eso y nos encontramos en la mañana siguiente a la fiesta, donde nos encontramos con los bolsillos vacíos, con la resaca de la fiesta del día anterior, convertimos todos los petrodólares en cosas, en una serie de baratijas traídas del exterior, whisky traído de Escocia, telas traídas de Italia, perfumes traídos de Francia, automóviles traídos, si no de Norteamérica, de China y de Corea del Norte, etcétera. Bueno, total que convertimos todo en baratijas simplemente. Y bueno, nos gastamos todo. Nos gastamos todos los reales, nos emborrachamos
nos drogamos en petróleo y bueno, ahora nos encontramos con esta cruda realidad de una producción baja que sigue en decrecimiento, que está en el nivel del año 1944. Era cuando producíamos los 740, 750 mil barriles que estamos produciendo ahora, lo habíamos producido ya en 1944. Estamos hablando de hace 75 años. ¿Dónde queda entonces, Rafael, el plan, la propuesta tan anunciada años atrás por Hugo Chávez Frías, que hablaba de que Venezuela sería el primer productor de petroquímica del planeta, que tendríamos producción y exportaciones por encima de 6 millones de barriles de petróleo, que tendríamos gasolina también para regalar, en fin, bueno, regalada está, claro. pero ¿dónde queda entonces toda esta propuesta? ¿Esto es recuperable? Claro, bueno, recuperable no es porque nunca la hemos tenido, en verdad esos fueron puros sueños primaverables, diríamos otoñales, del extinto líder Hugo Chávez Frías, que creyó que para este año, precisamente 2009, sí, él predijo la producción de 9 millones de barriles. Eso está grabado, 9 millones de barriles. El problema, uno de los problemas, de los grandes problemas que Chávez nos dejó o nos legó, fue que él hizo muchos mitos, construyó muchos mitos en torno al petróleo. El mito del país con las reservas más grandes y profundas del planeta. Eso no es cierto. Nosotros lo venimos diciendo ya, bueno, pues simplemente darse porque, sí, porque se repite hay países que tienen mucho más reservas que nosotros. Arabia Saudita tiene mucho más reservas, Kuwait, y en Irán, convencionales. Irak, y convencionales, exactamente. Emiratos Árabes y ahora Estados Unidos tienen mucho más petróleo que nosotros y de mejor calidad. Entonces no es cierto de que seamos nosotros el mayor reservorio de petróleo en el mundo. Entonces, eso fue un mito que se construyó allí, por encima de nosotros. ¿No? Muy Y no estoy hablando de pozos petroleros, no estoy hablando de yacimientos, no estoy hablando de campos petroleros, estoy hablando de cuencas prolíficas en materia de hidrocarburos, pero muy superior a la nuestra. Estados Unidos ya no supera, solamente Estados Unidos, con 7 cuencas que tiene solamente en lutitas, es decir, lo que llaman malamente llaman esquistos, así por la tecnología fracking. Esas 7 cuencas, esas 4 son mayores, mucho más grandes que la faja petrolífera de Orinoco. Bien, bueno. Debemos cumplir con un compromiso comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía, dialogando en este mediodía con Rafael Quiroz Serrano, economista petrolero. PDVSA, entre la espada y la pared. No se aparten, por favor. Bien, amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía. Estamos hablando con Rafael Quiroz Serrano, economista petrolero, experto en el tema. Y estamos hablando de la situación actual de PDVSA. ¿Está PDVSA entre la espada y la pared, Rafael? Hablando de las cosas de PDVSA, PDVSA tiene activos internacionales muy importantes. El más resaltante, sin lugar a dudas, es Citgo, la empresa petrolera propiedad de PDVSA en los Estados Unidos, que en este momento está en el ojo de un huracán, en vista que Venezuela está siendo demandada internacionalmente por una cantidad de incumplimientos por empresas internacionales y están exigiendo, digamos, a las acciones de PDVSA como pago por indemnizaciones, entre otras cosas. Y además está Citgo mezclada en una situación allí dual porque Venezuela tiene 2 gobiernos, uno que no lo reconocen en el exterior, otro que sí lo reconocen en el exterior, y eso trae un manejo en torno a PDVSA, a Citgo. ¿Cuál es la situación de Citgo hoy? Porque esto preocupa mucho a mucha gente. Claro, bueno, la situación de Citgo es bastante comprometedora, por decirlo menos, ¿no? Es bastante comprometedora porque sobre Citgo recaen una serie de acciones judiciales, otras extrajudiciales, donde el 45% corresponde prácticamente de las acciones de Citgo, las abarca Rosneft, que es una empresa rusa. Y en relación al otro 60%, 65% o 55%, le tiene el ojo puesto, por así decirlo, una empresa canadiense
que llegó a Venezuela en el año 2004 para trabajar los yacimientos auríferos del Estado Bolívar, que se llama Crystalex. Esta es una empresa de formación netamente de capital, netamente canadiense. Y Hugo Rafael Chávez Frías pues expropió esas instalaciones, esos activos de esa empresa en el año 2007 y no quiso ninguna indemnización con ellos. Ellos demandaron, por supuesto, nos vienen ganando, nos siguen ganando eso, y a pesar de ser una empresa canadiense, nos demandó en Estados Unidos. Esa demanda la están ganando ellos, y aun cuando no representa un monto así muy escandaloso, eso no, en este momento no sobrepasa los 1.400 millones de dólares, pero Venezuela no los tiene. No los tiene ninguno de los gobiernos que estén enfocados, ni el usurpador, ni el A ni el B. Y entonces, bueno, Citgo está allí acorralada. Citgo la constituyen 3 grandes refinerías. Una que está en Illinois, la otra que está en Luisiana y la otra en Texas. Esas son las 3 refinerías de las 8 que llegamos a tener nosotros en Estados Unidos y de las cuales se vendieron 5 durante la época de Hugo Chávez. Bueno, el hecho es que Citgo ha emitido, o mejor dicho, PDVSA ha emitido unos bonos, lo que llaman comúnmente los bonos 2020, y puso como respaldo a Citgo. Entonces, el problema en este momento es que tenemos que pagar la próxima semana, la primera semana de octubre tenemos que pagar 938 millones de dólares solamente por intereses de esos bonos. Del PDVSA 20. Claro, del PDVSA 2020. Y no hay cómo pagarlo, no tenemos recursos como pagarlo, porque todo lo que recibe la factura petrolera de Citgo está congelado por el gobierno norteamericano, debido a las sanciones. Lo único que opera allí son los gastos de personal, nómina, y los gastos de servicios públicos, de electricidad y qué sé yo, para la operatividad netamente. Pero el hecho es que Citgo opera un poco bajo la figura que llaman algunos abogados en materia internacional, expertos, que llaman el alter ego, diciendo, ajá, Citgo, cuando es una empresa norteamericana, ojo, es norteamericana, con capital venezolano, pero esa pertenece a PDVSA. Entonces, tú eres PDVSA, tú me respondes con eso. Bonos de la República de Venezuela, que no me los quieren pagar, responde porque eso es venezolano también. Total que Citgo va a pagar allí, como decimos, todas las facturas y todos los platos rotos. Y Trump, hay que aclarar esto ante la opinión pública, Trump le negó a Juan Guaidó, presidente interino, el 19 de marzo, le negó el derecho a la protección mediante decreto de la Casa Blanca de esa empresa, de Citgo. Quiere decir que exactamente está expuesta a dictámenes de cualquier tribunal federal. Y cuidado si de cualquier tribunal ordinario. Yo no soy abogado ni quiero ser de la legislación. Así no soy parte de eso, pero está expuesta a eso, bueno. Y repito, esos son los únicos, como usted dijo, los únicos activos. Los otros son activos parciales en 14 refinerías, pero del 40%, 30%. Perdimos ya la de Cuba el año pasado y estamos perdiendo la de Jamaica, la estamos perdiendo este año. Por lo tanto, Citgo fue expropiada y pasó a manos del CIAT, que es el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a las Inversiones. ¿Tomará Estados Unidos esta refinería? ¿Realmente Venezuela perderá Citgo, dada la situación que ninguno de los dos gobiernos, ni el gobierno representado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ni el gobierno del presidente Nicolás Maduro cuentan con los recursos para cumplir con los acreedores del bono PDVSA 20? Bueno, hay que aclarar que primero que todo no está expropiada ya, desde luego. La amenaza es precisamente eso, sobre la expropiación. Pero el cumplimiento de ella... sí, por supuesto, puede conllevarnos a una expropiación. Yo soy de la opinión, y esta es una tesis muy particular mía, que la expuse hace unas 4 o 5 semanas desde Madrid, donde me encontraba, que para mí Citgo va a terminar siendo expropiada para finales de noviembre por todo un conjunto de empresas, tanto norteamericanas, y yo creo que los bonos 2020, es decir, van a estar recopilados, encajados en lo que nosotros llamamos los fondos de inversión de los Estados Unidos. Para mí
irreductiblemente vamos a llegar allí. Es inevitable, Sí, salvo que Venezuela pague, pero es que no puede pagar. Pues. Pero El no hay problema con es qué. que Venezuela está enredada un poco con la figura de los gobiernos. Un momentico, ¿quién es el que me va a responder? ¿Usted o él? ¿De quién es usted? ¿De él o suyo? Bueno, ahí no puede haber acuerdo, por supuesto, en este tema, porque no hay problema confianza. en lo más, no hay acuerdo en lo más elemental, que es la política nacional. Claro. Entonces, si el gobierno de Juan Guaidó y el gobierno de Nicolás Maduro no se ponen de acuerdo para la defensa común de Sirgo, simplemente Sirgo nosotros la tenemos perdida, y Trump, hecho, como decimos, el policía de capacho ahí, ¿no? Va a dejar que eso corra y que ejecuten eso, porque para Trump es preferible desde el punto de vista geopolítico, geopetrolero, que Cristalex y todos los fondos de inversión de Estados Unidos se queden consigo antes que Rosneft vaya a ponerle la mano a Citgo, porque estaría Rusia pisando territorio norteamericano no lo van a en permitir. términos de hidrocarburos, Muy lógico, y ellos no lo van a permitir. por Ahorita razones puede- lógicas del discurso mismo de Trump, de soberanía y de nacionalismo, Inaceptable eso es para ellos, contradictorio, claro. pero por supuesto. Ahorita claro. lo podemos hablar también. Por supuesto, todo esto fue sin ir en desmedro de la Policía Municipal de Capacho. Ah, no, claro, por Vale, la supuesto. aclaratoria, Claro. Echando broma. Con el Sí, claro, claro. Capachero, pues. Amigos, vamos a hacer un corte y regresamos con Rafael Quiroz, hablando de la situación de PDVSA. ¿Está entre la espada y la pared o entre la pared y la espada? Ya venimos. Una nueva PD. Estamos de regreso con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira, conversando en este mediodía con nuestro invitado Rafael Quiroz Serrano, economista petrolero. PDVSA entre la espada y la pared, esa es una buena interrogante, y hay que señalar que, bueno, la industria, la estatal petrolera venezolana viene en caída libre, presenta severos problemas de flujo de caja, ha reunido considerables y acumulativos retrasos con sus proveedores, con sus socios financieros, y también está afectada por las sanciones. ¿Será posible hablar de poder revitalizar la estatal petrolera venezolana o de crear una nueva PDVSA? Sí, yo creo que en cuanto a PDVSA hay que reinstitucionalizarla y reconstruirla. No es necesario acabar con ella, ni privatizarla, ni cambiarle las siglas, ni mucho menos entregarla al capital petrolero internacional. PDVSA debe seguir siendo de los venezolanos. Los recursos naturales petrolíferos que tiene la República son de la República y de la Nación, desde aquel decreto libertador del 24 de octubre de 1829 de Quito, y está reafirmado, ratificado en la Constitución Nacional actual de la República Bolivariana de Venezuela. Ajá, pero me permito preguntarle, y antes de que sigas manejando, ¿no?, esta respuesta, ¿con qué capital revitalizar a PDVSA dada la situación de las arcas de la nación, donde no hay dinero? Sí. Se requiere, por supuesto, de un capital, de un financiamiento externo. Estamos conscientes que los problemas de los venezolanos no podemos arreglarlos los venezolanos solos, ni en lo político, ni en lo económico. Específicamente, se debe recurrir al financiamiento extranjero, llámese multilaterales, bilaterales o la banca privada foránea. Sí, no, sin duda, por supuesto. PDVSA no saldrá de su estancamiento, de su letargo, sin una ayuda del capital financiero o del capital petrolero internacional en términos financieros. Es imposible que salga allí porque no tenemos los recursos para ello. Y bueno, habrá que abrir más todavía las compuertas de la industria petrolera para que concurran unas cuantas empresas transnacionales más del petróleo.
No olvidemos que en la faja del Orinoco tenemos 29 empresas transnacionales. Bueno, que vengan las que sean, yo no sé cuántas se necesitarán, podrían necesitarse, 100, 200, 300, 500. Pues usted puede abrir el hall de la industria petrolera a todas las empresas transnacionales que quieran concurrir. Lo que pasa es que ellas no van a hacerlo si no hay una garantía de tipo jurídico, y esa garantía de tipo jurídico compromete necesariamente un cambio, un viraje en la política venezolana. Es decir, sin un cambio político en el país, aquí no va a recorrer ni siquiera una empresa petrolera de menor capital de Cúcuta, por decir algo. No van a venir porque ellas lo que piden y exigen, por supuesto, es seguridad. Y vamos a necesitar grandes capitales para ello. A eso le quería preguntar, ¿cuántos son los estimados de inversión que se requiere para recuperar la empresa? Bueno, mira, algunas investigaciones, estudios que se han hecho al respecto, con gente incluso dentro de la industria y algunos docentes que en la central nos dedicamos a la investigación día a día de esto, se requiere para los próximos 10 años y para llevar el nivel de producción petrolera a 3 millones de barriles, se requiere una suma que sobrepasa los 250.000 millones de dólares. Esto quiere decir un promedio de 25.000 millones de dólares por año. De luego, el gasto y la inversión no es lineal propiamente, es ascendente. O sea, el primer año necesitaremos 10.000, 12.000 millones, pero en todo caso la anualidad o el promedio anual van a darte, te ubican en 25.000 millones de dólares. Yo creo que el capital financiero internacional, sin duda alguna, el capital petrolero lo hay para eso. Lo que pasa es que, repito, van a venir atraídos es en la medida en que se les garantice o se les dé seguridad jurídica a ellos. Porque no van a seguir, claro. ¿Qué pasa con las empresas que tenemos ahorita, las transnacionales que hay ahí en la faja? Son 29, que no quieren gastar un centavo más, no quieren gastar un centavo más porque el socio no corresponde con la misma inversión en la misma cantidad. Además, no solamente con la misma cantidad, en estos momentos con ninguna. PDVSA tiene 5 años sin invertir un centavo en la parte exploratoria y 7 años sin invertir un centavo ni siquiera en producción. Entonces, bueno, así ¿cómo garantiza usted la permanencia del nivel de producción a los efectos internos propiamente de la industria? ¿Y cómo puede garantizar mucho menos el incremento, levantar la producción que en estos momentos, como hemos hablado ya y hemos dicho, está en 740.000, 750.000 barriles? Finalmente, Rafael Quiroz, de lo que conversábamos en el segmento anterior, quedó en el aire la dificultad pues, que hay con el tema Citgo. Entonces te pregunto algo, ¿Citgo es vital para recuperar a PDVSA? No es vital ni es indispensable. Citgo se debió y es producto de lo que en 1982 empezó a llamarse acá el proceso de internacionalización de la industria petrolera. Que eso fue un mito que se creó también, por cierto, en la Cuarta República, en la mal llamada Cuarta República. Los mitos no son solamente de esta Quinta República, lo que pasa es que esta gente lo ahondó y lo multiplicó. Pero eso fue un mito, el pretender creer de que para nosotros vender el petróleo venezolano en el exterior necesitábamos refinerías. Tú hablabas del pico histórico en los años 70. En el 70 que estuvimos en 3.830.000 barriles diarios y no teníamos una refinería en el exterior. Sí, en los 70 no había nada. Una cafetera no teníamos ni siquiera en Cúcuta, una parada. Y vendíamos todo el petróleo del mundo. Todo el petróleo. Entonces, eso, de verdad, el proceso de internacionalización, esto fue un fiasco para la nación que, bueno, eso requerirá de un programa completo sí, más. Es un tema muy polémico. Claro. Rafael Quiroz, muchas gracias, a usted, por tu atención. Gracias, y a ustedes, amigos, amable. también muchas gracias por acompañarnos en Un Mundo de Economía todos los mediodías. Es así, ya saben, amigos, que hoy más que nunca la economía como principio y conocimiento adquiere mayor relevancia en nuestras vidas prácticas. Que tengan una buena tarde, buen provecho.